Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo uno de los que creo que es los videos más esperados del año y es el top 10 de lecturas que hice en el 2017. Antes de comenzar me gustaría decirles que este año fue un poco difícil hacer la selección, no porque hubiera muchos libros buenos, sino al contrario, porque siento que este año no leí muchos libros que sobresalieran mucho, ya sea por ser muy buenos o muy malos. Siento que leí muchos libros como promedio, o al menos eso es lo que yo sentí. No sé si es que me estoy haciendo más exigente con mis lecturas o si simplemente pues si fueron libros como promedio. Sin embargo, después de mucho pensar y reflexionar, decidí que sí iba a ser un top 10 y voy a mencionar algunos libros que sé que no han sido los mejores libros que he leído en mi vida. Sin embargo, sí son libros que me hicieron reflexionar sobre ciertas temáticas, que me dieron información de algunas cosas de la vida diaria que probablemente no había visto antes y por estas razones pues se colaron en la lista. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a mi posición número 10. En este puesto está el libro The Sexual Politics of Meat de Carol J. Adams. Este libro es una teoría que conjunta las ideas del vegetarianismo con las ideas del feminismo y sé que suena bastante raro y que probablemente muchos de nosotros no encontramos una relación entre estos dos movimientos. Sin embargo, es un libro que me gustó muchísimo porque precisamente logra como encontrar esa conexión entre ambos movimientos. Hubo muchas cosas que me gustaron de este libro, pero debo rescatar que está en esta lista porque uno habló mucho de la cuestión histórica de ambos movimientos, que creo que es algo que, a pesar de que sí se sabe, pues a veces como que se trata de esconder, ¿no? Y estos movimientos ya tienen una historia desde hace bastantes años, si no es que siglos, y me pareció muy interesante conocer como que toda la historia de estos temas. Sé que muchos pensamos que el veganismo es algo nuevo o que el feminismo pues todavía es algo como moderno, que está de moda en la actualidad. Sin embargo, son movimientos que ya tienen documentación, literatura y muchísimos activistas desde hace años y eso me pareció muy interesante. Otra cosa que también me gustó mucho de este libro es que se habla mucho del lenguaje y cómo este es particularmente importante en estos dos movimientos. También se habla bastante del impacto y de la presencia de todo el movimiento del vegetarianismo y de estar en contra de la opresión en la literatura feminista y en la literatura escrita por mujeres, que me pareció un aspecto súper importante que creo que no se ha explorado y precisamente la autora aborda este tema, ¿no? Que dice que es un tema que a pesar de ser muy recurrente en la literatura, simplemente como que es pasado por alto y no se hace mucho hincapié en él. Y pues hubo muchos otros aspectos que me gustaron mucho de este libro, pero esos fueron algunos de los que más me llamaron la atención. Y debo decir que fue un libro que me ilustró bastante, que me dio muchísima información y me hizo conocer muchos temas que desconocía. Así que por esta razón, pues está en mi lista y de verdad, si les interesa cualquier tema, se los recomiendo bastante. En el puesto número 9 está el libro de On Writing o Mientras escribo de Stephen King. Para los que no sepan, este libro está más o menos como dividido en dos secciones. En la primera parte vamos a ver una biografía de King. Él nos va a contar un poco de su infancia, su adolescencia y pues ya su etapa de adulto. Y a lo largo de toda esta historia nos va contando pues muchas cosas de su vida personal, pero también mucho de su historia de cómo es que encontró en la literatura pues su pasión, cómo es que poco a poco se dio cuenta que escribir y hacer historias es algo que pues lo hacía muy feliz y que también era algo que quería hacer como profesión. Y debo decir que esa parte a mí me encantó, me divirtió muchísimo y este libro, sobre todo en esta sección, me sacó muchas carcajadas. Stephen King cuenta con un humor muy bueno y creo que la historia de su vida de verdad vale bastante la pena leerlo. Y en la segunda parte del libro él nos habla mucho de pues lo que es la profesión de escribir y sobre todo da consejos muy prácticos de cómo pues él ha logrado escribir y cómo o qué es lo que él le recomienda a los escritores jóvenes o no tan jóvenes que quieren dedicarse a esto, ¿no? Son consejos bastante prácticos y muy concretos en donde no se va mucho por las ramas y va directamente a decir qué es lo que a él le ha funcionado, qué es lo que ha aprendido en su larga experiencia como escritor, cuáles son las cosas que le han ayudado para obtener inspiración, cuáles son las cosas que tiene en mente cuando está escribiendo, cuestiones gramaticales, cuestiones de estilo, y en realidad se me hace un libro bastante completo. Siento que también la combinación de esta pues biografía con lo que vienen siendo los consejos funcionó muy bien, y debo decir que para cualquier persona que esté interesada en conocer un poco más de la historia de Stephen King como escritor y o en recibir consejos de un gran escritor, pues este libro de verdad vale bastante la pena. En el puesto número 8 tengo el libro de Everyday Sexism o Sexismo Cotidiano de Laura Bates.
Este es un libro que surgió después de que la autora iniciara una campaña y una página de internet que tiene este nombre. Y pues ella lo que pidió fue simplemente que la gente posteara en esta página algunas de sus experiencias en donde hayan sentido que hay sexismo en su vida diaria. Y ella nos cuenta que debido a la sorpresiva respuesta que tuvo esta página, pues ella se decidió a hacer este libro, ¿no? A contarnos un poco de cuáles son los aspectos en donde se ve más cotidianamente el sexismo y nos habla de qué podemos hacer para cambiar las cosas, ¿no? Me gustó mucho porque es un libro que habla del sexismo que muchas veces pasa desapercibido. Debo decir que yo, aunque me considero feminista desde hace mucho tiempo, soy una feminista como que bastante light, me considero yo. No soy muy vocal sobre el tema y admito que debido a que yo he tenido una crianza muy privilegiada y he pues estado como en cierta esfera en donde a veces uno por no sentir ese sexismo tan fuerte pues cree que no existe o que pues no sucede en todos lados. Pero cuando leí este libro me di cuenta que en realidad está ahí y como que me hizo abrir los ojos nuevamente a esta idea de que no porque algo no me pase a mí y porque no le pase a personas cercanas a mí, no significa que no exista y que en realidad está ahí, ¿no? Entonces este libro me gustó mucho por eso, porque me hizo ver como ese sexismo que está tan presente en la sociedad actualmente y cómo es que nos afecta a todos. Y es un libro que recomiendo mucho porque creo que tiene un lenguaje bastante sencillo, sin embargo, sí nos hace abrir los ojos y darnos cuenta de que todavía existe el sexismo, que todavía sigue sucediendo, que hay muchas mujeres y hombres que de verdad tienen muchos conflictos por esta situación y que debemos de hacer algo por cambiarlo, ¿no? Después, en el puesto número 7, les tengo el libro Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Antes de comenzar, me gustaría decir que este libro tranquilamente pudo haber estado en la primera posición solo por el trabajo periodístico que hizo la autora. Lo puse un poquito más abajo porque es un libro que, pues, a pesar de que sí es bueno, debo decir que es un libro fuerte y pues no me gustaría mucho posicionarlo en el puesto número 1. Sin embargo, debo de reconocer que este es un trabajo de investigación muy bien realizado. Honestamente, mis respetos totales para la autora. Logró darnos una perspectiva muy real y muy completa sobre lo que es la trata de personas. Es un libro un poco desgarrador y sorpresivo porque a pesar de que no es muy gráfico y no nos cuenta a detalles lo que sufren las personas que están en esta situación, sí nos permite tener un panorama bastante completo sobre el tema. Las cifras son horripilantes, desgraciadamente, y la información que nos proporciona la autora sobre todas las personas que están involucradas, sobre todo el poder, el dinero, todas las influencias que están involucradas y que hacen que este sea un problema tan difícil de erradicar y de evitar por completo, de verdad que es impresionante. Una de las cosas que más me gustó es que la autora nos permite conocer la perspectiva de muchas personas involucradas en este negocio y en este crimen, incluidos empresarios, políticos, militares y muchas otras personas que de verdad pues uno a veces no se esperaría que estén en estas cosas, sin embargo pues están muy involucrados aquí y nos habla también de todas las cuestiones que están involucradas con esto, no es solo algo económico y no es solo algo que se haga por el placer sexual, por así decirlo, sino que hay muchas cosas psicológicas que también están involucradas con la trata, también las diferencias sociales entre distintos países, las diferencias culturales, en fin, hay una gran cantidad de cosas que están involucradas en este tema y muchos factores que desempeñan un papel importante y la autora en realidad logra darnos todo este panorama, hacer todas las conexiones y de verdad que es un libro pues un poco desgarrador pero muy informativo y al final nos da un poquito de esperanza y nos da ideas de cómo es que nosotros podemos ayudar para que la trata disminuya y por esto recomiendo mucho que lean el libro. Sé que en muchas ocasiones sentimos que no somos las personas más indicadas o las que tenemos la mayor influencia para hacer un cambio, sin embargo creo que el pedir que simplemente las políticas cambien, el darnos cuenta de que el problema está ahí y pues tratar de ver las formas en las que podemos reducir el consumo o de plano evitar el consumo total de cualquier cosa relacionada con este problema, creo que es más que suficiente para que valga la pena leer el libro. En el puesto número 6 les tengo el libro How Not to Die o Comer para no morir del doctor Michael Greger. Este libro es un libro de nutrición que propone una dieta basada en plantas, mayoritariamente podríamos decir una dieta vegana. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención de este libro es que está dividido en dos fragmentos. En la primera parte nos hablan de las 15 enfermedades más comunes en Estados Unidos y diría yo que en muchos países del mundo y nos va explicando basado completamente en estudios científicos, en papers, en documentos de doctores y investigaciones de varias universidades qué es lo que pasa con cada una de estas enfermedades, cómo es que las podemos prevenir, tratar e incluso revertir.
y se va explicando cada una de estas enfermedades y nos va dando toda la documentación científica de cómo es que funcionan las cosas, qué experimentos se han realizado, qué cosas se pueden comer para disminuir, prevenir o revertir la enfermedad. Y en la segunda parte del libro nos da consejos prácticos para llevar una dieta más saludable y todo, como les digo, está muy bien descrito, nos dan todos los alimentos que debemos de tratar de consumir diariamente o pues muy seguido para pues prevenir y tratar todas esas enfermedades. Me parece un libro muy bueno porque está basado en cuestiones científicas. De repente es un poco denso porque es demasiada información. A pesar de que el libro es moderadamente largo, debo decir que es mucha información en muy poco espacio y de repente se siente un poco agobiante y abrumador. Sin embargo, es un libro que de verdad les recomiendo bastante a cualquier persona que esté interesada en nutrición. Personalmente creo que es súper importante saber qué es lo que le hace bien a nuestro cuerpo y cuáles son las cosas que podemos hacer día a día para tener una mejor salud. Y se lo recomendaría mucho a cualquier persona que tenga alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades de depresión leve o algo así. Todas estas cuestiones a veces se pueden tratar un poco con la alimentación, no digo que en todos los casos, pero en algunas ocasiones, y el libro me parece muy bueno para esos temas. En el puesto número 5 les tengo el libro de Esfera de Michael Crichton. Este libro lo encontré de pura casualidad y fue una de mis lecturas favoritas del año. El libro nos cuenta la historia de un grupo de militares que un día se encuentran una nave en el fondo del mar. Esta nave tiene varias particularidades que hace pensar a los militares que no es una nave fabricada por humanos y que probablemente pues ni siquiera fue fabricada en nuestra época o al menos en la época en donde se realizó el libro. Y por esta razón ellos deciden hablarle a un grupo de expertos en distintas áreas para que pues vayan a ver qué es exactamente esta nave, cuál es su función, por qué está ahí, cómo llegó ahí y muchas cuestiones así. Y nosotros vamos a seguir a este grupo de expertos desde que los llaman, los convocan, hasta que se van al fondo del mar y poco a poco empiezan a investigar qué es exactamente la nave y todas las particularidades de esta. Es un libro súper interesante, es un poco de misterio, thriller, pero también es un libro con muchas cuestiones científicas que me parecieron súper interesantes, tanto de psicología como de zoología, biología, matemáticas, física. En realidad se habla de muchas temáticas que le interesarán a cualquier persona que le guste la ciencia. De verdad se los recomiendo mucho. En el puesto número 4 les tengo el libro de Chucky de John Wyndham. Este también fue un libro que me encantó casi de principio a fin. Y la historia comienza con un padre de familia que un día observa a su niño de 11 años que está como hablando solo y pues al principio como que le saca un poco de onda porque pues no sabe muy bien si es normal o no, si es como una especie de amigo imaginario o algo así y al principio como que no le da mucha importancia. Sin embargo, a medida que pasan los días se va dando cuenta que el niño pues empieza a reaccionar un poco diferente, también lo que empieza a preguntar y lo que empieza a decir como que no concuerda mucho con su edad y sobre todo con su comportamiento previo. Entonces el padre decide preguntarle y resulta que el niño le dice que está hablando con alguien que se llama Chucky. Y a lo largo del libro nosotros vamos a ver y vamos a tratar de conocer o de entender quién es exactamente Chucky y cuál es pues su punto o su fin con este niño, ¿no? Es un libro súper interesante, debo decir que empieza así como muy normal, sin embargo a medida que avanza la historia pues vamos viendo muchas temáticas súper interesantes. Se habla mucho de la familia, de las ideas, de la filosofía y debo decir que lo que más me gustó de este libro fue el final. Fue un final bastante bueno, en donde siento que el autor logró cerrar muy bien la historia, logró dar una reflexión bastante buena sobre pues en sí lo desconocido, las cosas que no conocemos y cómo es que esto pues a veces nos aterra y nos angustia. Y habla mucho de la bondad, de la maldad, de la humanidad. Y debo decir que algo que me gustó mucho es que a pesar de que el libro se escribió en 1960 o algo así, es un libro que sigue tratando temas muy vigentes, sobre todo en cuestión ecológica, en cuestión filosófica y también en cómo es que los humanos creemos que tenemos muchas respuestas y que tenemos un mundo súper avanzado y tecnológico, pero en realidad medio estamos en pañales, ¿no? Es un libro que de verdad les recomiendo muchísimo, no les cuento mucho más, pero ojalá que tengan la oportunidad de leer. En el puesto número 3 les tengo el libro de Familias Familiares de Vivian Mansur. Ya les he hablado bastante de este libro porque en realidad lo amé con locura y pasión. Fue un libro que disfruté muchísimo a pesar de que es muy corto y nos narra la historia de un niño que tiene una familia con integrantes muy peculiares, ¿no? Con comportamientos que salen bastante de lo normal
y por esta razón nuestro protagonista no se siente muy parte de la familia, siente que él es una persona normal y que pues como que no pertenece a esta familia, como que no embona muy bien, y él siente que debe buscar una familia normal que se adecue a pues su comportamiento y a su forma de pensar y de ser. Y decide emprender una búsqueda para encontrar a la familia que sea perfecta, que sea normal, que se adecue a él, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a seguir en esta expedición y en esta búsqueda y vamos a conocer a las distintas familias que se encuentran en el camino y sobre todo vamos a ver las conclusiones a las que llega al terminar su búsqueda. Debo decir que es un libro que me gustó muchísimo porque habla de la familia, de la tolerancia, de pues entender, comprender, tolerar, simplemente pues convivir con las personas a pesar de que ellas tengan ideas, formas de pensar, de ser y de actuar completamente diferentes a las nuestras. Y también es un libro que pone mucho a reflexionar sobre si en realidad existe lo normal. Honestamente es un libro que les recomiendo muchísimo, es un libro muy creativo con personajes muy originales y al mismo tiempo con una gran moraleja. En el puesto número 2 les tengo el libro De repente llaman a la puerta de Edgar Queret. De este libro también ya les he hablado bastante, es un compendio de varios cuentos del autor que personalmente me parecieron maravillosos en su mayoría. Son cuentos que relatan una gran variedad de temáticas con personajes muy distintos y en general con situaciones bastante diversas, pero debo decir que todos ellos suelen transmitir bastantes emociones y a pesar de que son cuentos muy cortos, siento que transmiten bastante y te dejan reflexionando muchísimo. Entonces por esta razón yo les recomiendo muchísimo el libro. Debo decir que mis relatos favoritos fueron aquellos que tocaban los temas de la añoranza a la niñez, la soledad, el vivir en el extranjero o al menos el sentirte como extranjero y también aquellos cuentos que hablaban sobre las mentiras. Fueron cuentos que disfruté bastante y de verdad, si tienen oportunidad de leer a este autor, no lo duden y léanlo. Y ahora sí, llegamos al puesto número 1 de la lista, a mi libro favorito del 2017, y este fue el libro Big Little Lies de Liane Moriarty. Creo que ya he hablado un poco de este libro, pero para los que no, les cuento que este va básicamente sobre dos historias paralelas que conocemos simultáneamente. Una de ellas es la historia de un asesinato que sucede durante una fiesta de padres de familia. No sabemos muy bien cómo sucedió ni quién fue asesinado, simplemente sabemos que la policía está haciendo una investigación para encontrar al culpable y para ver pues qué fue exactamente lo que sucedió. Y por otro lado vamos a ver la historia de tres mujeres, tres madres de familia de esta escuela que nos van a contar un poco de su vida diaria, de su relación con sus esposos o con sus parejas, con sus hijos y también todo el ambiente escolar que se vive en esta escuela, ¿no? Es un libro que me gustó muchísimo porque de verdad siento que nos narra una historia muy interesante. La autora logra tenernos al pie del cañón o como diría al borde de la silla casi todo el tiempo, entre que poco a poco en cada capítulo nos va contando cómo va la investigación de la policía y nos va dando pistas y nos va haciendo creer que fue algo pero en realidad no lo fue. Y por otro lado vamos a conocer la historia de nuestras tres protagonistas que debo decir que pues están muy bien construidas. Yo logré empatizar en muchas ocasiones con ellas, logré conectar con ellas, con lo que sentían. Creo que la autora logra revelar la información de una manera que uno poco a poco las va conociendo y poco a poco te va sintiendo parte de sus vidas. Asimismo, el libro toca ciertas temáticas que me parecen muy importantes y que, al menos en mi experiencia, yo he leído en muy pocas ocasiones en otros libros. Habla de la amistad entre mujeres, de toda la responsabilidad que es ser una madre y sobre todo toca mucho este tema de ser madre y trabajar y este balance que se espera de las mujeres, que por un lado se pide que pues sean exitosas y tengan una carrera profesional, pero al mismo tiempo que estén muy al pendiente de sus hijos y en el caso de que alguna de las cosas no vaya muy bien, como que siempre está esta crítica de que nunca pueden como complacer a la mayoría, no hagan lo que hagan, parece que están haciendo algo mal. Y me gustó muchísimo cómo la autora logró abordar esta temática. También se habla de violencia doméstica, de abusos, de violaciones. Y el libro, como les digo, trata algunas temáticas que, pues, aunque son muy fuertes, la autora las logra abordar de una manera que se siente muy bien realizada, que uno logra poco a poco entender lo que ella quiere transmitir. Y debo decir que la autora para mí alcanza un balance que muy pocos autores siento que logran alcanzar y es llegar a un punto en donde nos da suficiente información para que uno pueda pues hacer reflexiones sobre el tema y entenderlo, pero no tanta que uno se sienta abrumado por ella o que sientas que fue demasiada paja. En general el libro me pareció fantástico, es un libro que engancha de principio a fin.
Tiene una construcción de personajes de verdad magnífica, en donde uno en realidad logra ponerse en los zapatos de los personajes y logras entender sus motivaciones, sus ideas, sus experiencias. Y de verdad siento que uno se sentía como amigo o amiga de estos protagonistas. Asimismo, me parece un libro que aborda temas muy importantes de una manera muy bien hecha, muy bien realizada, y por estas razones no me queda nada más que recomendarles mucho este libro. Ojalá que le den la oportunidad. Y bueno, esas fueron mis mejores lecturas del 2017. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes, cuáles fueron sus mejores lecturas y por qué es que llegaron a su top. Y también me encantaría que me cuenten si les dieron ganas de leer algunos de estos libros, si ya los han leído, si tal vez compaginamos con algún título en sus mejores lecturas. Ya saben que cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo, darle like, si no pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos de libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.